Bueno, muy buenos días para todos. Damos la gloria al Señor por los que hoy están aquí conmigo. Tenemos algunas personas que están pasando problemas de salud, pero los que pudimos venir, aquí estamos reunidos. Dios quiere que sigamos cada uno de nosotros siendo fieles, siendo verdaderos, dando testimonio de la verdad. Estamos en la serie El lenguaje del creyente, la oración. Y el título del sermón para este día es: debemos orar solamente a Dios. Ese es el título del mensaje de hoy. Debemos orar solamente a Dios. Miremos Primera de Reyes 8:39. Yo estoy en la versión Nueva Traducción Viviente, que dice así: Oye entonces desde el cielo donde vives y perdona. Haz con tu pueblo según merecen sus acciones, porque solo tú conoces el corazón de cada ser humano. Amén. Amén. Les invito a que oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permites para llevar el mensaje de tu palabra. Santísimo Rey, hoy cada uno de nosotros nos presentamos delante de ti para decirte: Santísimo Señor, queremos rendir nuestra vida a ti, queremos entregarte todo nuestro ser a ti, para que en nuestras vidas solamente se haga tu santa y tu perfecta voluntad. Hoy tomamos la decisión de caminar contigo, Señor bendito, de obedecer lo que dice tu palabra y de levantarnos a caminar en fe, tal como nos has enseñado. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y tu luz ha venido sobre nosotros, Santo Señor. Ha iluminado nuestro camino y ahora somos luz y sal de la tierra. Y por eso nos levantamos a creer en fe que somos tus hijos, que somos tus siervos, que nos has llamado y que aquí estamos para hacer lo que tú nos envíes a hacer, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Viene una pregunta: ¿habrá otro como Dios? ¿Quien conoce hasta lo más íntimo de nuestro ser? Nadie, no existe. Solo hay un Dios único y verdadero. Miren esto, mis hermanos. Muchos son los seguidores del jugador de fútbol Falcao. Y de esos miles de seguidores, algunos quieren ser como él, se visten como él, compran lo que él tiene, compran relojes, compran ropa, compran zapatillas, quieren ser como él, quieren vestirse como él, compran la ropa de él, pero no son como él. Pues ni siquiera lo conocen realmente. Otros de sus seguidores practican el fútbol y quieren ser estrellas del fútbol como Falcao, pero no practican lo que él hace, no están con él, no lo conocen, no saben a todo lo que él ha tenido que renunciar para ser la estrella que es hoy en el fútbol. Muchos ni siquiera saben que él es cristiano. Muchos ni siquiera saben que él tiene una disciplina, primero de oración, de estudio de la palabra. Muchos ni siquiera saben que su esposa también es cristiana y que su esposa vive orando por él.
Y muchos se imaginan que ser estrella del fútbol simplemente es coger un balón y empezar a patearlo, pero no se imaginan el sacrificio tan grande que tiene que hacer una estrella como Falcao para poder brillar. Tiene que renunciar a muchas cosas, a los amigos, a la familia. Tiene que renunciar a muchísimas cosas, a su propia vida personal, porque ahora le pertenece a un club deportivo que le exige todos los días levantarse a las 4 de la mañana, dormir 7 horas, levantarse a entrenar arduamente, no solamente a patear el balón, sino a hacer ejercicio, a ir a un gimnasio, a trotar, a meterse en una piscina, a tener disciplina espiritual. Pero muchos quieren ser como Él, pero no quieren hacer lo que Él hace. Cuando lo descubren, dicen, no, esto no es lo que yo quería. Miren, un músico. La gente cuando ve a alguien tocando un piano, dicen, yo quiero aprender a tocar piano, suena muy bonito. Pero no se imaginan lo que hay detrás del ser un pianista. Tiene que conocer el instrumento, tiene que tener talento, tiene que tener el oído, tiene que tener la gracia para interpretar el instrumento y fuera de eso tiene que someterse a la enseñanza a través de un maestro o a través de varios maestros. Tiene que afinar su oído, tiene que aprender a cantar, así su futuro no vaya a ser el canto, pero tiene que aprender a afinar su oído, aprender a cantar para interpretar el piano y cantar con él. Y la disciplina incluye muchísimas horas de ensayo, de práctica. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Sabe cuánto? Toda la vida. Toda la vida. Por eso cada uno de nosotros los creyentes debe conocer al Dios Todopoderoso. Porque es que fue Dios el que nos creó, el que nos dio aliento de vida y como dice el Salmo, el que nos vio en el vientre materno cuando el embrión entró y se engendró, fue el que vio cómo se formaba cada uno de nuestros tejidos. Él lo vio porque Él fue el que permitió que así sucediera. Tú vienes del vientre de la madre que Dios eligió para ti. Tú no eres una casualidad de esta vida. Por eso, a ese Dios todopoderoso, al que creó los cielos y la tierra, el universo y cuanto hay en ellos, a Él, al único, al que conoce a profundidad todo nuestro ser, al que sabe todo acerca de nuestros deseos, al que conoce todas nuestras necesidades y quien no escatima en recursos para bendecir a su iglesia, la iglesia que Él plantó en toda la tierra, es a Él, al único Dios, a quien debemos orar. Amén. Hechos 1:24 nos dice, en esta mención que voy a hacer, se refiere allá en los Hechos cuando se estaba formando la iglesia, que se reunieron los apóstoles y había que nombrar un reemplazo de Judas, o un reemplazo para Judas, y ellos oraron, se presentaron delante del Señor y oraron así: oh Señor, tú conoces cada corazón, muéstranos cuál de estos hombres has elegido. Y el Señor les puso en su corazón que debía ser, ¿quién? Matías, ¿cierto?
y eligieron a Matías a través de la oración porque el Señor les mostró. En Romanos 8:27 dice, y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Por eso nosotros debemos orar únicamente a Dios, porque Él es nuestro Padre, porque Él nos recuerda que solo únicamente Él es el que oye nuestras súplicas. No hay otro, no hay otro, no lo hay. Salmo 62, el 2 y el 11 dice, porque tú respondes a nuestras oraciones. Todos nosotros tenemos que acudir a ti. Coronas el año con una copiosa cosecha, hasta los senderos más pisoteados desbordan de abundancia. Miren esto, nosotros hasta el día de hoy, o muchos de los que estamos aquí, o de los que están aquí conmigo, todavía piensan que se tienen que romper el lomo para ir a trabajar, porque se creen dueños de su propia vida. Y eso no es cierto. Nosotros no somos dueños de este cuerpo que tenemos. Nosotros no somos dueños de la vida que tenemos. Eso es lo que este mundo nos ha enseñado. Piensa lo que quieras, haz lo que tú quieras porque tú eres el dueño de tu vida. Esa es una falsa enseñanza de este mundo. Si fuimos creados por Dios, entonces le pertenecemos a Él. Somos posesión adquirida de Dios. Y por eso fue que fuimos sacados de las tinieblas a su luz admirable. Pero este mundo nos enseñó que esta mente es mía, que yo sueño lo que yo quiero, que yo pienso lo que me dé la gana, que yo actúo como a mí me parezca porque soy el dueño de mi vida. Esa es una gran falsedad, porque fuimos creados a la imagen de Dios y como hijos de Dios, a imagen de Dios que fuimos creados, le pertenecemos a Él. ¿Pero no les parece que esto es algo maravilloso? Pertenecerle al que nos creó, al que todo lo puede, al dueño del oro y de la plata, de la tierra y de toda su plenitud. ¿No les parece que eso es algo extremadamente maravilloso? Que el Señor viene y ha recogido a su pueblo y nos ha llamado para que le sirvamos. Nos ha elegido para que seamos su pueblo. Nos ha redimido para darnos la luz. Y dándonos la luz nos pone una misión en esta vida. Y por eso es que podemos comprender que tenemos propósito. Pero muchas personas dicen, no, yo trabajo en lo que salga. Ni siquiera conocen sus dones y talentos porque no conocen a Dios. Yo trabajo en lo que salga. Yo estudié esto, yo me preparé en esto. Yo. Pero nunca piensan en Dios y por eso llevan una vida de fracaso en fracaso. De fracaso en fracaso, de derrota en derrota, porque no han tenido un norte para su vida. Y Dios, que es lleno de amor y grande en misericordia, es el que a cada uno de los que viene a Él le enseña el camino. Porque Él es el camino, porque Él es la verdad, porque Él es la vida. Recuerda esto, eres un creyente. Y como creyente tienes una audiencia permanente con Dios. Tú no tienes que ir como al presidente de la República a pedir una audiencia. Tú puedes ir allá al Senado de la República y presentar un documento para que te den una audiencia con el presidente de la República. O puedes ir a la Casa de Nariño y radicar una carta allá para que te den una audiencia con el presidente de la República. Pero apenas vean que es Rafael Barrera, van a decir, ¿y quién es ese señor? Seguramente pasarán los 4 años del gobierno y tu hoja de solicitud jamás fue tenida en cuenta. En cambio con Dios, el Dios que te dio la vida, el Dios que es tu hacedor,
tú tienes una audiencia permanente que abrió nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, en ese momento que Él murió en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo y se abrió. Y se abrió para todo aquel que crea en Él, para darnos el camino, para ir a hablar con el Padre cada uno de nosotros directamente, como aprendíamos la semana pasada, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre. Y por eso Él te está esperando diariamente en el trono de la gracia, porque Él dio a su Hijo toda la potestad en los cielos y en la tierra, y además lo constituyó como tu intercesor, como tu abogado, por si tienes alguna causa delante del Padre. Ahí Él te puso un abogado y te llenó del Espíritu Santo para que te guíe a toda verdad. ¿De acuerdo? Eso es lo que tienes que hacer. Tienes diariamente una audiencia con tu Dios y tienes que acudir a Él diariamente porque Él te está esperando para guiarte, para enseñarte, para que tú madures, para que tú tengas verdaderamente un carácter de un verdadero hombre o de una verdadera mujer, para que seas un hombre de valor o una mujer de gran valor en esta tierra. Eso fue lo que hizo Dios. En Miqueas 7:18 nos dice: ¿dónde hay otro Dios como tú, que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Hoy te está mostrando Dios ese amor. Iglesia, vuelvo a preguntar, ¿Dios te está mostrando ese amor a ti? Dios, nosotros éramos los que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Nos creíamos dueños de nuestra propia vida, pero el amor inagotable de Dios nos abrió la puerta para que viniéramos a hablar con Él, para que viniéramos a presentar todas, como decía mi papá, todas nuestras cuitas delante del Señor. Recuerda, Dios es el único que puede perdonar nuestros pecados. No hay otro. Amén. Sí, Dios, Él es el único que puede perdonar nuestros pecados, porque Él es fiel, porque Él es verdadero. ¿Hay otro que pueda perdonar pecados? No. No lo hay. Solo Cristo, quien se entregó a muerte y muerte de cruz, es el único sacrificio vivo y verdadero en quien nuestras culpas pueden ser expiadas. Él hizo por nosotros la expiación allá en la cruz. Él vivió en obediencia. Él llegó y nació de una virgen y siendo Dios, se despojó a sí mismo y se hizo hombre y nació como hombre y vivió en santidad y sin pecado durante todos esos 30 años para justificarnos a nosotros que estábamos perdidos, a los de esa generación, a los de las generaciones múltiples que han pasado en toda la historia de la humanidad y a las generaciones que todavía no han nacido. El Señor las justificó. Por eso es que nosotros debemos creer en aquel que nos amó primero. Solamente Él conoce todas tus debilidades, tus carencias. El mundo, Satanás y tú mismo te quieren engañar haciéndote creer que tú lo puedes todo, que tú eres el amo y señor de tu vida y que por tanto debes hacer de ella lo que a ti bien te parezca, pero eso no es así. Dios fue tu creador. Repito, Dios fue quien permitió que nacieras del vientre de tu madre. La Escritura lo afirma. No lo digo yo, lo dice Dios. Debido a eso, debes cambiar tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Examínate.
Y aquí le hablo a las personas de la iglesia que ya pertenecen a ella. ¿Te has convertido en un religioso? ¿Te has convertido en un legalista? ¿Vienes a la iglesia, sirves en algo, diezmas, das ofrendas, pero ¿y tu mente? ¿Tu corazón? ¿Tus pensamientos? ¿Tus decisiones? ¿Tus emociones? ¿El uso que tú le das a tu cuerpo? ¿Dónde están? ¿Están en tus manos? Recuerda esto, nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre. Es decir, Él vino y se entregó en cuerpo, alma, mente y espíritu, todo su ser. Y como Él se entregó todo, absolutamente todo por nosotros, asimismo nosotros, cuando conocemos la verdad, debemos rendir nuestra vida al Señor, pero no solamente en esto, en ser legalista, religioso, dador de ofrendas, servir un poquito a la iglesia. ¿Por qué? Porque eso es ser legalista, eso es ser religioso, eso es ser, en otras palabras, un pagano. Porque eso fue lo que hicieron los escribas y fariseos. Y Dios quiere este cuerpo con su mente, con sus pensamientos, con sus emociones, con sus decisiones, con el uso que le damos a nuestro cuerpo, quiere que sea de Él, porque Él lo entregó todo por nosotros. Recuerda que Jesucristo vino en carne y sangre, vino y se hizo hombre, te lo repito, y vivió en esta tierra en un cuerpo como el tuyo y como el mío. Vivió bajo las mismas condiciones de todo ser humano, pero Él nunca pecó, lo repito. Él lo hizo todo por ti porque tenía un propósito. Él vino a salvar lo que se había perdido y éramos todos nosotros los que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, haciendo lo malo. Nosotros mentíamos, robábamos, cometíamos adulterio, fornicábamos, éramos adictos a la pornografía, a los juegos de azar, a la brujería, a la mentira, a la hechicería. Estábamos viviendo engañando, practicábamos el chisme, hablábamos mal de las personas, acusando y señalando los pecados y los defectos de otros. Nos burlábamos de las personas, descalificábamos a nuestras autoridades, falseábamos a nuestros educadores, hacíamos copia en el colegio y decíamos que hacíamos lo bueno y nos creíamos excelentes personas, deshonrando a los padres, carnales, contumaces y creyéndonos sabios y buenos en nuestra propia opinión. Y aún así, algunos, después de escuchar un mensaje como este, se siguen creyendo buenos y además dueños de su propia vida. Dios les está haciendo responsables. Por eso dice Él, el que tenga oídos para oír, que oiga. El Salmo 145, 16 y 19 nos dice: cuando abres tu mano, sacias el hambre y la sed de todo ser viviente. Él concede los deseos de los que le temen. Oye sus gritos de auxilio y los rescata. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Padre. Cuando vayas a Él, Él está siempre dispuesto a escucharte. Segunda de Samuel 22:32 dice: pues, ¿quién es Dios aparte del Señor? ¿Quién más que nuestro Dios es nuestra roca sólida? ¿Qué haremos, mis amados hermanos? Corramos al trono de la gracia presuroso, porque allí recibiremos el oportuno socorro en nuestras tribulaciones, es decir, en toda dificultad. Debemos correr a Él, debemos ir a Él. Hay quienes dicen: Señor, cambia mi manera de pensar. Pues Él ya lo está haciendo. Él ya te dio la palabra, Él ya te dijo:
Tienes que tener pensamientos de bien y no de mal. Él ya dijo, no mientas, no robes, no practiques la pornografía. Él ya dijo, no participes en brujería, en hechicería. Él ya dijo montones de cosas que están escritas en la palabra y somos nosotros los responsables de conocer lo que allí está escrito para que tengamos un buen camino. Pero sin embargo vamos el domingo a la iglesia y le decimos al Señor, Señor, cambia mi corazón. Cuando Él ya lo dijo, cuando Él está esperando que lo leamos y que pongamos en práctica la instrucción que allí nos está dando. Vamos y le decimos al Señor, inclina mi corazón, pero salimos de la iglesia y seguimos siendo los mismos. Porque no obedecemos o porque no creemos lo que allí está escrito. Y eso no está bien. El cáncer está matando montones de personas. Hay una hermana mía mi hermana mayor está diagnosticada con cáncer. Está pasando momentos terribles en su vida. Mucho dolor. Todas esas sintomatologías que dan, esas radioterapias, todas esas cosas horribles está viviendo. Pero cuando yo le decía, Clarita, no fumes más, me decía, yo hago con mi vida lo que yo quiero. Pero así queremos seguir siendo, creyéndonos buenos. Todavía tomamos decisiones, aún dentro de la iglesia, todavía tomamos decisiones haciendo con nuestra vida lo que bien nos parece. Y eso no está bien, Dios está hablando. En Juan 14:1 dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen en mí también, dice el Señor Jesucristo. Es que Él no está pintado en la pared. Es que es el Dios vivo el que resucitó al tercer día y dejó la tumba vacía. Es el que se sentó como Dios hombre, óigalo bien, se sentó como Dios hombre. En el cielo no existe en estos momentos sino un solo hombre. Nuestro Señor Jesucristo, Dios hombre, se sentó a la diestra del Padre a interceder por cada uno de nosotros, los miembros de su iglesia. Por eso es que debemos ir a Él, porque allá tenemos una representación nuestra, el Dios hombre, y por eso es que nos dice la Escritura, abogado tenemos en Cristo Jesús, porque Él experimentó, dice, varón de dolores, experimentado en quebranto. Él se sentó allá para interceder por ti. Cuando tú presentes todas tus causas, Él intercederá ante el Padre y el Espíritu Santo que mora en ti, si has creído, viene y te ayuda en todas tus debilidades. Amén. Prueben por sí mismos y vean que yo soy Dios. Sí, su Dios vivo y verdadero. Usen la autoridad, óigalo bien, mi hermano, usen la autoridad que se les ha delegado como hijos de Dios. Es para que ustedes la usen. Miren cómo el Señor la usó. En Mateo 4:10, Él dijo, cuando estaba en el desierto, después de 40 días y 40 noches de ayuno, el diablo vino a tentarlo y el Señor se levantó en autoridad y simplemente abrió su boca y dijo, vete de aquí, Satanás. Porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Pero muchos se dedican a hacer quién sabe de qué clase de parafernalias para que el enemigo huya. Y el Señor simplemente lo reprendió con la palabra. Por eso es que tú debes conocer la palabra de Dios. Lo que aquí está escrito debes memorizarlo. Tardaremos toda la vida. Yo me sé una cantidad de versículos. Tal vez no los conozco con su cita, pero yo me la paso orando con la palabra. Y así toda la iglesia del Señor debe vivir orando con la palabra, porque esa es la palabra de poder y de autoridad
que llega a nuestro Dios, al único que debemos orar para ser libres. No debemos andar diciéndole al Señor, cambia mi corazón, y yo me quedo aquí quieto como una estatua, esperando que Él lo haga. Él ya lo hizo todo por ti. Él en la cruz del Calvario dijo, todo es consumado. Amén. Primera de Corintios 1:2 dice, va dirigida a la iglesia de Corinto. A ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo, Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. ¿Eso qué quiere decir? En estos momentos, la iglesia del Señor está reunida en Turquía, en el África, en Australia, en Medellín, en Cartagena, en Barranquilla, en Santa Marta, en Boyacá, allá en el Amazonas, en el Putumayo, en el Cauca, en el Chocó, en todas partes está la iglesia del Señor, reunida por todas partes. Y dice, Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús. En el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él subió a la cruz, subió para cumplir el propósito de perdonar tus pecados y de perdonar los míos. Y a su derecha estaba un ladrón que lo acusaba, y a su izquierda estaba otro ladrón, que llegó el momento en que dijo, Señor, se me olvidan estos momentos, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Él le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ven. Solo tú tienes que hacer algo muy sencillo, creer. Cree, porque al que cree todo le es posible. Miren, hermanos, ese pensamiento positivo que se está moviendo hoy en este mundo, en esta generación, diciendo que tú eres un valiente, que tú todo lo puedes, que no es sino que hables y ya lo tienes. Compruébalo. Compruébalo. Levántate a caminar y a declarar y a abrir tu boca y a gritar, y yo, y esto, y yo, y yo, y yo, y yo. Y deja pasar un año y vuelve a sumar el año a ver cómo te fue. Vive en tus fuerzas y morirás. Vive en Cristo y vivirás. Amén. Eternamente y para siempre. Amén. Dios es el único que puede cumplir nuestros deseos. Amén. Por eso solamente debemos orar a Él y creerle a Él. Amén. Isaías 42:8 dice, yo soy el Señor, ese es mi nombre, no le daré mi gloria a nadie más, ni compartiré mi alabanza con ídolos tallados. Todos los seres humanos se han inventado dioses mentirosos y falsos que no sirven para nada. Pero Dios viene y en su palabra nos enseña, yo soy el Señor. Ese es mi nombre. El que nos dio vida. El que cuando tú sales y ves la creación, las aves, los animales del campo, mira los seres humanos. Solo viendo los seres humanos nos damos cuenta de la gloria de Dios tan hermosa. Tú juntas 5 seres humanos y tú dices, todos tienen ojos, todos tienen cabello, todos tienen cejas, dentadura, todos tienen rostro, todos tienen brazos, piernas, pies, todos, pero todos son absolutamente diferentes. Solamente mira sus huellas. Sus huellas son absolutamente diferentes. No existen 2 huellas iguales. Así sean gemelos idénticos, no tienen las huellas iguales. Así como 2 copos de nieve mirados en un microscopio son absolutamente diferentes. No hay 2 iguales. Dios, por eso dice Él, y lo dice para toda su creación, yo soy el Señor. Es lo que los creyentes en Cristo debemos creer y proclamar a través de las Escrituras.
Lucas 4:8 dice, Jesús le respondió, y lo vuelvo a repetir, las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. ¿Por qué? ¿Por qué lo repetirá? ¿Por qué lo dirá? ¿Por qué estará escrito nuevamente en la Biblia, en un evangelio y en el otro? ¿Por qué estará escrito allí? ¿Por qué se repite? ¿Por qué? Porque el Señor dice que hay uno solo al que debemos adorar y nos lo ratifica solamente a Él y servirle únicamente a Él, porque Él es el que se quiere glorificar bendiciendo a toda su iglesia, la que Él levantó, la que Él constituyó y donde Él es la cabeza. Acordémonos que nuestro Señor Jesucristo es la cabeza de su iglesia. Porque en Mateo 28, del 18 al 22 dice, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Él recibió toda la autoridad dada por el Padre. Recuerda, solo a Dios debemos dirigir nuestras oraciones, porque solo hay un solo Dios, el que nos dio aliento de vida. En Él somos y en Él vivimos. Jeremías 3:23 nos dice, nuestro culto a ídolos en las colinas y nuestras orgías religiosas en las montañas son una falsa ilusión. Solo en el Señor nuestro Dios encontrará Israel salvación. Pero aquí tenemos que mirar nuestra vida de hoy. ¿Qué ídolos estamos consintiendo? ¿Sabe cuál es el ídolo más grande que el ser humano se ha levantado en esta época? No, su propio yo. Su propio yo. Yo soy Dios, yo no necesito a Dios, yo soy bueno. Yo no le hago mal a nadie, yo soy yo. Ese ídolo tiene que ser destruido. Porque ese ídolo no puede hacer lo que Dios hace. ¿Usted se puede dar vida a sí mismo? ¿Usted puede morirse y volverse a levantar? Usted puede sanar enfermos, puede hacer montones de milagros, prodigios, señales y maravillas, como solo Dios lo puede hacer. Cierto que ni uno solo de nosotros podemos, aunque habrá momentos en que dentro de la iglesia del Señor se produzcan milagros, prodigios, señales y maravillas, que lo creemos. No estamos todos capacitados para hacerlo todo el tiempo, como Dios sí lo hace, el día que quiera, cuando Él quiera, donde quiera, en el tiempo que Él desee. Ese es el Dios que tenemos. Mire Jeremías 14:22. ¿Puede alguno de los inútiles dioses ajenos enviarnos lluvia? ¿Sí? Y miren lo que hacen incluso los cristianos. No, estamos en fenómeno del Niño. Todo este tiempo va a ser de verano. ¿Y acaso el Señor no le dio a usted autoridad para que ore pidiendo lluvia? Gloria a Dios. Elías oró. ¿Y qué hubo? Lluvia. Y volvió a orar y dejó de llover. ¿Sí? Y aquí en este lugar, en este campo, muchas veces hemos tenido reuniones, asados, fiestas para niños y temporadas de lluvia. Y en medio de temporadas de lluvia hemos orado, Señor, llévate la lluvia para otro lugar mientras estamos aquí celebrando, Señor, porque te celebramos a ti y la lluvia se ha ido. Y aquí hay muchos testigos de eso. ¿Sí lo han visto o no? ¿Son testigos de eso o no? Amén. Y mire lo que sigue diciendo ese versículo. ¿O acaso cae del cielo la lluvia por sí misma? No. La lluvia no cae del cielo por sí misma. No. Tú eres el único, oh Señor nuestro Dios. Solo tú puedes hacer tales cosas. Entonces esperaremos que nos ayudes. Amén. Porque solo Él lo puede todo, porque Él es el único que puede responder a todas tus necesidades. Él es el único
Debes dejar de cuestionar a Dios en tu mente. Está bien que razonemos, está bien que estudiemos la palabra de Dios y razonemos, claro que sí, pero dejemos de cuestionar a Dios. Debemos creer en Él, debemos confiar en Él y debemos avanzar en Él y comprobar por nosotros mismos que sí es cierto que Dios es único, bueno, verdadero, fiel, siempre fiel y que no nos dejará tirados porque el Señor dijo, vengan a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. No te dejaré ni te desampararé. Confía en el Señor. Entonces Dios debe ser el único digno de nuestra adoración y por ser quien nos amó primero y se dio por nosotros, debemos orar a Él y solamente a Él. Amén. Amén. Entonces hay algo que tenemos que cambiar, mis hermanos. Yo le he pedido a Dios que me quite, ¿qué? Que me quite este vicio, que me quite esta mala costumbre. No, Él no va a venir a hacer nada de eso. ¿Sabe qué? Él te da la palabra que te dice que te hace libre. Él te da la palabra de fe para que tú creas. Y en la palabra de fe tú te levantas, te apropias de la promesa y dices, yo soy libre en Cristo. Cristo Jesús, mi Señor, me hizo libre de las mentiras, de los chismes, de las malas costumbres, de las malas palabras. ¿Eras grosero? Pues ya no digas más groserías. Y el Espíritu Santo que mora en ti, si tú lo has recibido, entonces te guiará a toda verdad y te darás cuenta que no puedes usar malas palabras en contra de nadie porque el primero que va a recibir la maldición eres tú. Cuando usas una vulgaridad para referirte a cualquier cosa, el primero que está recibiendo la maldición eres tú mismo. Cuando tú abres tu boca para maldecir a alguien, sea a través de una vulgaridad o a través de cualquier palabra, cuando sale la palabra ya no la puedes atajar. Ya se fue a cumplir lo que había salido por tu boca. Por eso es que debemos cuidar nuestra mente, nuestros pensamientos. Y cuando tenemos un corazón que está dócil en las manos del Señor, entonces ya no usamos palabras malas. Que por tu boca no salgan palabras malas, sino palabras buenas para el bien de los que escuchan. Amén. Eso dice allá en Proverbios. En Él tenemos al excelente amigo. En Él tenemos a nuestro gran confidente. A Él podemos ir a contarle todo lo que sucede en nuestras vidas. En Él podemos confiar. Él que hizo todo lo suficiente para salvarnos, para escribir nuestro nombre en el libro de la vida, Él nos tiene el camino perfecto para que tengamos vida en esta tierra y para que nos preparemos para ir con Él cuando Él venga o cuando nos lleve a su presencia. Dios entonces debe ser, repito, el único digno de nuestra adoración. Solo a Él debemos orar. Romanos 10:14 nos dice, pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? Y vuelvo a preguntarte como te pregunté hace 8 días, o mejor, para que tú te lo preguntes a ti mismo. Dice, vuelvo a leer, pero ¿cómo pueden ellos invocarlo? O sea, ¿cómo tú puedes invocar a Dios si no has creído en Él? Y vuelvo a preguntarte, ¿has creído en Dios? ¿Le has creído a Él? Dice, ¿y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Tú has oído de Dios hoy? ¿Cierto? Entonces puedes creer en Él porque hoy has oído de Él. Amén. Y luego dice, ¿y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? Tú ya has oído de Dios.
Y por eso es que puedes tener fe para creer y para confesarte y para arrepentirte de tus pecados y para ir al trono de la gracia a decir: Señor, quiero recibir el oportuno socorro. Sálvame, Señor. Soy un pecador. Me arrepiento de toda la maldad de mi corazón. Me arrepiento principalmente por haberte negado, por haberme opuesto a ti, Señor, por haberme negado a recibir tu palabra, por cuestionar tu palabra. Me arrepiento, Señor. Y si tú haces esa oración en la intimidad con Él, tal como tú quieras hacerla, el Señor que está pendiente de ti, Él es el que te dice: el que venga a mí, no lo echaré fuera. Él recibirá tu oración y ahí está el Espíritu Santo contigo, quien te guiará a toda verdad y tendrás la paz en tu corazón, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Hoy estás aquí. Tus oraciones, si las hacen, deben cambiar. Deben entender que solo hay un Dios quien lo creó todo, los cielos y la tierra y cuanto hay en ellos. Un Dios que se despojó a sí mismo siendo Dios y que vino y que tomó forma de hombre y se puso por nosotros, que se bautizó, que se humilló, que estuvo velando por la voluntad del Padre sobre nosotros y oró por nuestro futuro, porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Amén. Amén. Y ahora nosotros tenemos salvación y tenemos vida eterna. Tenemos el perdón de los pecados. Fuimos redimidos y por eso es que nos dice la palabra que es viva, que es eficaz. Dice de ella que la palabra de Dios es viva y es eficaz y que es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta lo más íntimo, hasta los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Y que saca a la luz todo lo malo, todo lo que somos, todos los pecados, todo lo que hemos hecho en el pasado, en el presente, todo lo saca a la luz. Y el Señor dice: arrepiéntete, ven a mí, arrepiéntete. Confiesa que eres un pecador. No serás perfecto. Ninguno de los que estamos en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ni uno solo de nosotros es perfecto, pero caminamos hacia la perfección en Cristo Jesús, buscando la pureza y la santidad. Y les dejo esta perlita en Proverbios 21:21. Y quiero, Juli, que por favor también la pongas. Ahí está en NTV y la pongas también en Reina Valera. Pero yo la leo aquí en NTV, que dice: el que busca la justicia y el amor inagotable encontrará vida, justicia y honor. Y en la Reina Valera dice: esa es, ¿no? El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Dios quiere prosperarte. Dios quiere bendecirte. Créele a Él. Confía en Él. En el mundo hay miles de iglesias. En Colombia, miles de iglesias. Hay más de 14.800 iglesias cristianas en Colombia, donde el Señor Jesucristo es la cabeza. Iglesias de sana doctrina, iglesias bíblicas, iglesias que hablamos la verdad, que predicamos la verdad. Júntate con una iglesia de verdadera sana doctrina y permite que tu vida sea edificada, que tu vida sea transformada. Pasará el tiempo y voltearás a mirar atrás y dirás: gracias, Señor, tú lo has hecho.